Introducción a la tesis fundamental de la sabiduría hiperbórea. El objeto de esta metafísica hiperbórea es pontificar sobre el tema más misterioso y sagrado que existe, el drama del espíritu cautivo en la materia. El método que aquí se emplea es el siguiente. Se establece una relación de analogía entre cierta verdad metafísica tradicionalmente esotérica y un ejemplo particular exotérico y bien descrito. Una vez que la relación ha quedado en claro, se procede a extender por inducción lo particular a lo general. De esta manera se consigue inducir en el estudiante la intuición metafísica de realidades inexplicables. Se puntifica, es decir, se une con un puente las orillas de lo inteligible y lo gnóstico. La tesis de la sabiduría hiperbórea que fundamentamos en esta parte no puede ser más sencilla de exponer y sin embargo más complicada de explicar. En otras palabras, es relativamente fácil exponer míticamente los rasgos originales del drama, la traición de los idas y la caída del espíritu, pero no puede ser más difícil la aproximación inteligible a dicho mito. Una vía iniciática en la cual el instructor pone en contacto directo al estudiante con el mito, sin duda salvaría todas las dificultades, pero no es este el caso. Aquí debemos mostrar la verdad de la tesis por medio de explicaciones racionales, es decir, con conceptos determinados por la lógica del lenguaje. Y lo haremos así pues nos estimula la certeza de que el camino elegido es el correcto, de que cualquiera que lo transite con un mínimo de atención no podrá menos que atravesar en algún momento el puente metafísico que conduce al espíritu, a su propio espíritu cautivo por los dioses de la materia. Comencemos pues por el principio de la tesis. La sabiduría hiperbórea enseña, antes de la llegada al universo material de los espíritus hiperbóreos, en la tierra habitada, un homínido sumamente primitivo denominado Pasú. Tal homínido, sin embargo, estaba potencialmente llamado a cumplir una importante función en la obra del demiurgo, ser postor de sentido en el mundo, finalidad que se explicará con detalle más adelante. Aquí interesa destacar que el pasú había fracasado como especie en el cumplimiento de su finalidad y, según ocurre en todos los casos en que la evolución toma por sendas equivocadas, su destino seguro era la extinción. ¿Qué milagro lo salvó de desaparecer como el dinosaurio o el dodo y en cambio aceleró su evolución hasta convertirlo en el amo de la Tierra? Respuesta: el aporte genético de una raza extraterrestre llamada últimamente hiperbórea. Pero no se trata solo de genética, es decir, de información hereditaria. La modificación genética del pasú lo que ha hecho posible es el encadenamiento espiritual de los seres extraterrestres al desenvolvimiento evolutivo de los arquetipos Manu, o sea, a la evolución de la materia. Este hecho primordial, que constituye el núcleo de la tesis, se denomina traición blanca o traición de los idas, en clara alusión a los jefes extraterrestres que dirigieron la caída de los espíritus, produjeron una mutación en los reinos vegetal y animal de la Tierra y aún hoy controlan el planeta desde el centro Shambhala. Como efecto de la traición de los idas traidores, aparecen tres clases de hombres sobre la Tierra. El homínido primitivo, que a partir de entonces se llama animal hombre o pasú,
El pasú que posee linaje hiperbóreo, es decir, el pasú que tiene la posibilidad de que en él se manifieste el espíritu cautivo denominado viria, y el siddha hiperbóreo, que puede ser tanto un espíritu liberado de la cautividad como uno de los antiguos guías y que permanece en la tierra en un lugar llamado Agartha para combatir al enemigo y consumar el rescate final de los espíritus cautivos. El hombre de nuestros días es, en mayor o menor medida, un virya perdido. Vale decir, en él existe una doble naturaleza divina y humana, tal como afirmaban acertadamente los gnósticos de los primeros siglos de la era actual y que la Iglesia reservó exclusivamente para un exponente de la raza sagrada, del demiurgo Jehová Satanás. En efecto, la doble naturaleza que la Iglesia afirma poseía Jesucristo es en realidad la condición natural de todo virya, el cual participa de la divinidad absoluta del Espíritu Eterno. Para ocultar este hecho y evitar que el hombre se convierta en Dios, la Iglesia comenzó por destruir la gnosis con una implacable persecución y continuó por apoderarse de la verdad para aplicarla solamente a Jesucristo. Después de la traición de Constantino a los dioses del Imperio Romano y del Concilio de Nicea y posteriores, la verdad gnóstica de la doble naturaleza del virya se transformó en el dogma de la divinidad de Jesucristo. Y todo posterior intento por revelar ese secreto a los hombres, desde los maniqueos y cátaros hasta Nietzsche y Hitler, fue ahogado en sangre por la conspiración sinárquica de la judeo-masonería, el judeo-marxismo, el judeo-cristianismo, etc. El pasú primitivo era una fase en el proceso evolutivo del arquetipo Manú. A ese estado había llegado luego de una evolución de millones de años que no comenzó aquí sino en otro planeta, el cual se dividió luego en 4 partes y formó las lunas de la Tierra. ¿Cómo era la psique del pasú a la venida de los extraterrestres? Respuesta: poseía un sujeto racional bastante desarrollado y una incipiente esfera de preconciencia con la que no alcanzaba a adquirir conciencia de sí, es decir, individualidad psíquica. En esta falta de individualidad radicaba justamente la falla evolutiva del pasú. En otros incisos se demostrará que el demiurgo propuso una finalidad para el destino del pasú cuyo objetivo es doble. El objetivo microcósmico de la finalidad exige que el pasú desarrolle la esfera de conciencia y convierta al macrocosmos en ente autónomo capaz de poner sentido en el macrocosmos. Este objetivo permite que se cumpla también el objetivo macrocósmico de la finalidad: producir cultura. Se entiende que el primer objetivo, desarrollar la esfera de conciencia, es particular y el segundo, producir cultura, es colectivo. La falta de individualidad, la incipiente esfera de preconciencia, la natural e insuperable animalidad causaron la falla del objetivo microcósmico de la finalidad y tal estancamiento particular produjo en consecuencia el fracaso del objetivo macrocósmico. Las culturas pasú no regresaron en miles de años. Por otra parte, cabe destacar que en sentido general, el pasú exhibía un instinto gregario altamente desarrollado que le permitía superar una organización a cualquier otra sociedad animal, pues era el único capaz de crear una cultura. Sin embargo, por no estar totalmente individualizado, participa, junto con otros miembros de su comunidad, de una especie de alma grupal o egregoro dotada de cierta inteligencia, pero cuya motivación principal la constituía el deseo. En síntesis, el encadenamiento espiritual fue perpetrado por los siddhas traidores para que el pasú pudiese cumplir con el doble objetivo de su finalidad: desarrollar el sujeto consciente y producir cultura.
¿Por qué hicieron tal cosa? ¿De qué medios se valieron para ello? Las respuestas para estas y otras preguntas semejantes podrán hallarse en los siguientes incisos. Esta es, a grandes rasgos, la tesis que aquí desarrollamos. Su aparente sencillez no debe dar lugar a equívocos, pues si se desea trascender el lenguaje mítico y aclarar el misterio, habría que plantear interrogantes complejísimos. Por ejemplo, consideremos el tema del espíritu encadenado. Si tomamos como un hecho real, aunque antiquísimo, la caída y cautividad del espíritu y procuramos tornarlo en gran medida inteligible, hemos de comenzar por interrogar cómo se encadena la materia a lo efímero de la vida, al devenir de la naturaleza, a los siglos de vida y muerte, cómo se encadena, repetimos, un espíritu eterno a esa ilusión. Respuesta. Ante todo, hay que afirmar que la solución constituye un secreto terrible, conocido en la sabiduría hiperbórea como misterio de amor y de amor. Sin embargo, sin pretender revelar totalmente semejante secreto, podemos avanzar bastante sobre muchos datos ya conocidos exotéricamente. Respondemos entonces que el espíritu eterno, que es tanto más potente que el mismo demiurgo, permanece encadenado porque no sabe que lo está. ¿Cómo puede ser esto posible? No es difícil de imaginar si consideramos que hubo una traición original, vale decir, el quebrantamiento de una confianza o lealtad que se debían entre sí los miembros de la raza hiperbórea. Si contamos con este elemento dinámico exterior, la traición, podemos entonces suponer que los espíritus exhibían un punto débil en su complexión, una espalda, un talón de Aquiles, etc., por el que fueron dominados. Pero aún así resulta difícil entender cómo pudo ocurrir un hecho tan trascendental para el espíritu. La pérdida de la libertad, el encadenamiento a la materia y al tiempo, etc., sin que éste lo supiera, ni entonces ni luego, y permaneciese así. Y tal dificultad para entenderlo demuestra cuán lejos estamos del espíritu, de nuestro yo eterno. Reiteramos que a pesar de las dificultades señaladas, es posible explicar en gran medida la tesis y aprehender intuitivamente lo inexplicable por medio de la inducción trascendental. A conseguir tal objetivo se dedica la primera parte de los fundamentos, pero vale la pena aclararlo. No sería posible tornar inteligible el hecho del encadenamiento del espíritu a la evolución del pasú sin una adecuada descripción previa de la estructura psíquica del pasú. Esto es lo que nos demandará más esfuerzo, aunque debido a que en cada viria existe aún una parte importante del pasú, su comprensión no ofrecerá problemas al estudiante.